En el teórico de edificio que vamos a ver hoy, básicamente lo que vamos a hablar es de la verificación o el control de la propuesta. Los objetivos básicamente que perseguimos en el diseño estructural son verificar la estabilidad del edificio, controlando el equilibrio de las bases o los vínculos, control de la deformación rotacional y traslacional a través del control de los desplazamientos relativos entre las diferentes partes de la estructura, y la verificación seccional evaluando la magnitud de los esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seguir acá el desarrollo de un ejemplo. Un ejemplo, ¿no es cierto?, donde la particularidad del diseño era una base triangular, donde estaban concentrados el sistema de servicios de los núcleos en un extremo de la planta. Ahí tenemos distribuidos los tabiques, que son tabiques en L, como estructura principal, y luego una serie de pórticos o planos resistentes verticales que terminan de generar la configuración para lo que son las cargas gravitatorias. Se parte de esa idea, ¿no es cierto?, de una idea inicial donde se ve cómo están distribuidos los espacios de servicio, los espacios servidos, el espacio que se deja para el aprovechamiento urbano, algunas imágenes de la configuración volumétrica y la propuesta, ¿no es cierto?, funcional con las medidas principales de lo que es la propuesta arquitectónica. Aparece el esquema estructural ya definido, donde están predimensionados los elementos, las vigas, las columnas principales y los tabiques que van a constituir el esquema resistente principal. Básicamente dominado, ¿no es cierto?, inicialmente por lo que son las cargas gravitatorias, teniendo en cuenta las cargas permanentes y las cargas accidentales en función del destino del edificio en altura. Entonces se ve acá que es muy simple la propuesta, son losas nervuradas armadas en una dirección, losas de 45 centímetros de alto. La viga que está en el centro del espacio principal, que sería el espacio de oficinas, tiene también la misma altura, o sea, son vigas cintas apoyadas en estas columnas circulares, ¿cierto?, tratando de generar ese dinamismo espacial interior. Y luego tenemos todas las vigas perimetrales en la misma altura, pensando en que se puede resolver esto con un encofrado a un mismo nivel. Vamos a proceder al reconocimiento de los planos resistentes verticales que se configuran entre las columnas y tabiques y las vigas que vinculan estos elementos. El plano resistente vertical X1, el plano resistente vertical Z1, el cambio en el símbolo de la letra que representa es porque no está alineado con el anterior. El plano resistente vertical Z2, que está configurando otro pórtico, el pórtico central. El plano resistente vertical T1, que tiene que ver con el pórtico que está en el extremo oeste de la planta. El plano resistente vertical T2 y los planos resistentes verticales I1, I2 e I3, que tienen que ver con el pórtico, ¿no es cierto?, perpendicular al inicial, y estos tabiques que están configurando, ¿no es cierto?, estos tabiques en L que forman parte del plano resistente vertical X1 y también de los planos resistentes verticales en I. Entonces, de esta manera tenemos definido, ¿no es cierto?, en planta y reconocido cuáles son los planos resistentes verticales que, combinado con el plano resistente horizontal, constituyen el mecanismo estructural. Acá podemos observar ya el modelado
en un software de cálculo matricial, donde tenemos la representación de manera filar de lo que son los elementos verticales, como son columnas y tabiques, y de los elementos horizontales, que son las vigas que constituyen los pórticos. En esta imagen de la izquierda tenemos las secciones y los vínculos, y la materialidad, ¿no es cierto?, que es en hormigón. En la imagen de la derecha tenemos la verificación de que hemos constituido los diafragmas rígidos, que me va a garantizar, ¿no es cierto?, que todos los puntos que pertenecen a cada uno de los niveles del edificio van a trabajar en conjunto, reflejando la hipótesis de que el entrepiso es un elemento con la suficiente rigidez para garantizar ese tipo de comportamiento del esquema estructural. Entonces, esto ya sería la representación del modelo matemático con el cual vamos a evaluar el comportamiento de nuestra edificación, inicialmente frente a las cargas horizontales y luego frente a las cargas verticales, para poder terminar de hacer la evaluación seccional de la que hablábamos al principio. Acá tenemos la representación tridimensional de esta estructura, donde se puede ver, ¿no es cierto?, la relación dimensional entre los elementos, la constitución del plano resistente vertical de fachada, del plano intermedio, la disposición de los tabiques en L y su combinación con los pórticos con los que está alineado. Acá hay otra vista donde se puede terminar de apreciar, ¿no es cierto?, se puede ver inicialmente, ¿no es cierto?, que se verifica esa volumetría que habíamos representado en el esquema original con sus dimensiones. Acá ya tenemos separado cada uno de los planos resistentes verticales que habíamos indicado en la planta: el plano resistente vertical Z1, Z2, el X1, que está constituido por columnas viga y su combinación con los tabiques, los planos resistentes vertical T1 y T2. O sea, son los planos que constituyen el esquema estructural completo. Acá tenemos los que faltan para completar, ¿no es cierto?, la descripción del esquema estructural. Plano resistente vertical I1, I2 e I3, y estas columnas que por sus dimensiones, ¿no es cierto?, de 20 por 1,30 y de 20 por 1,10, y por su conexión, que es una conexión muy corta, muy rígida, ¿no es cierto?, con otros elementos, están constituyendo de alguna forma un plano resistente vertical, aunque sea para los niveles iniciales. ¿Con qué vamos a analizar esta estructura? Si repasamos un poco, lo que tenemos es primero una determinación de la configuración volumétrica. Establecimos el esquema estructural, definimos las proporciones de los diferentes elementos en función de un predimensionado, y ahora lo que vamos a hacer es proceder al análisis de la estructura, para lo cual tenemos que definir los estados de carga y vamos a plantear las hipótesis de carga. Estas hipótesis de cargas pueden ser de origen gravitatorio o de origen sísmico, que las asociamos con las fuerzas horizontales. No vamos a entrar acá en estos casos a hacer la evaluación de las cargas de viento, que también las podríamos asociar con unas cargas horizontales, quedará para una etapa posterior. Dentro de las hipótesis de cargas que pertenecen a las gravitatorias tenemos las cargas permanentes, las cargas QD, que son los pesos que van a estar permanentemente sobre el edificio al momento o presumiblemente al momento de que se produzca un efecto sísmico sobre el mismo, que son las losas, cielos rasos, contrapisos y pisos, todas las envolventes, columnas, vigas y tabiques. Estas serían el vademecum de elementos que van a constituir las cargas permanentes, dentro de lo que son las cargas gravitatorias. Y las cargas variables
tienen que ver principalmente por el destino de este edificio, que es un edificio de oficinas, con las sobrecargas de uso. Entonces, a partir del análisis de carga con el que ya hemos realizado el predimensionado, tenemos establecida la valoración de cada una de estos estados de carga, y con ello vamos a determinar sobre los diferentes elementos los valores de esos estados de carga y los vamos a incorporar en el análisis en el software. Y por otro lado, dentro de las hipótesis de carga tenemos las cargas sísmicas, donde vamos a tener un porcentaje de las masas vibrantes que está representado por esta fuerza, este esfuerzo de corte basal que tenemos en la base, que lo que pretende hacer es reproducir o generar una analogía entre la situación que le puede generar al sismo a nuestro edificio para poder evaluar su comportamiento y poder tomar decisiones de diseño que me permitan determinar las variables de modificaciones con algún sustento de origen técnico que vaya determinando las mismas. Estas cargas sísmicas, que como dijimos es un porcentaje de las masas vibrantes que está determinado a través del esfuerzo de corte basal, involucra a las cargas permanentes en su totalidad y a un porcentaje de las cargas variables. ¿Cómo vamos a determinar estas cargas sísmicas? Con la utilización de la planilla de V sub 0 y refiriéndonos a los teóricos anteriores donde veíamos todas las variables que involucraban la determinación, ¿no es cierto?, de estas fuerzas horizontales que lo que pretenden es reproducir la acción sísmica sobre el edificio. ¿Cómo lo vamos a cargar en el programa? Vamos a cargar los distintos estados de carga, las cargas muertas, que tienen que ver con esta sigla, ¿no es cierto?, que está referida en inglés a lo que son las cargas muertas. Las cargas vivas, o sea, vamos sobre los elementos horizontales, como pueden ser las vigas, vamos a determinar primero lo que corresponde a cargas muertas, luego lo que corresponde a cargas vivas, luego vamos a establecer otra hipótesis de carga que tiene que ver con el sismo en la dirección Z y luego con el sismo en la dirección X. Es suficiente analizar, ¿no es cierto?, el comportamiento frente a los esfuerzos horizontales en dos direcciones principales. Y luego que tenemos estos estados de carga, lo que vamos a hacer es generar diferentes combinaciones que me permitan siempre hacer el abordaje del comportamiento, ¿no es cierto?, de mi estructura, de la estructura que estoy diseñando, frente a esta acción sísmica y poder hacer una evaluación de diferentes variables de esa acción sobre el edificio. Las combinaciones iniciales con las que las vamos a estudiar, que están reglamentadas, ¿no es cierto?, a través del INPRE-CIRSOC, que es la normativa vigente en nuestro país, establece estas combinaciones, ¿no es cierto?, una mayoración de las cargas permanentes con una combinación positiva y negativa del esfuerzo sísmico, y una minoración de esas cargas permanentes con una combinación positiva y negativa en la otra dirección del esfuerzo sísmico. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con algún otro tipo de esfuerzo, que son las cargas variables y algunas cargas de viento que se pueden incorporar en estas combinaciones iniciales. ¿Cómo es la representación en el software que venimos trabajando? Bueno, es simplemente eso que veíamos, ¿no es cierto?, en la fórmula anterior, transcripto ya en las diferentes variables que vamos a abordar. Tiene que ver con la mayoración de las cargas muertas en un 20%, en tomar un factor de simultaneidad de las cargas vivas, en un porcentaje que tiene que ver con el destino del edificio, en este caso en un 25%,
y luego la combinación con el sismo, primero en una dirección, positivo y negativo, y luego en la otra dirección, positivo y negativo. Luego aparece otra serie de combinaciones, ahora con la disminución, ¿no es cierto?, de los que son las cargas muertas, y tomando una variable donde las cargas vivas van a estar en cero. Analizando un poquito este cuadro, lo que podemos decir es que estas dos combinaciones, lo que intentan combinar, ¿no es cierto?, o abarcar, sería la posibilidad de que las cargas permanentes, por alguna cuestión de imprevisión en la ejecución, se hayan incrementado hasta un 20%, de que la ocupación del edificio supuesta esté completa hasta un 25%, combinados con los sismos en ambas direcciones, y luego otra serie de variantes donde tengo el edificio que también por cuestiones constructivas las cargas muertas no sean el 100% de lo que era el análisis original, o sea que se haya trabajado en alguna de las partes o en alguno de los componentes con materiales más livianos, y que el edificio esté desocupado o que no se esté completando ningún porcentaje de esa carga viva o esa sobrecarga de uso a la hora de ser analizado con el sismo en ambas direcciones, positivo o negativo. Esto es un poco, ¿no es cierto?, el encuadre o el abanico de variables que se pretende abarcar con el estudio o con la aplicación de estas combinaciones. Una vez que tenemos nuestro modelo cargado, o sea, definido primero geométricamente, definido el material y cargado el modelo, o sea, donde hemos establecido las hipótesis de las cargas que van a actuar sobre el edificio, tanto las gravitatorias como las horizontales de origen sísmico o que simulan la condición que el sismo le puede imponer a nuestra estructura. Vamos a proceder a hacer el análisis estructural. Y para hacer el análisis estructural, para comprender, ¿no es cierto?, si el comportamiento de nuestro edificio es satisfactorio o no, ese control de deformaciones tiene parámetros de torsión y parámetros de rigidez, que básicamente son condiciones de regularidad en planta para los parámetros en torsión, o sea, cuál es el comportamiento en horizontal de nuestro edificio, y condiciones de regularidad en altura, que sería cuál es el comportamiento en vertical de nuestro edificio. Esas condiciones de regularidad en planta están perfectamente establecidas, ¿no es cierto?, en la normativa vigente, en este caso, en el CIRSOC 103, parte 1. Tiene una primera instancia de evaluación donde establece si las estructuras son torsionalmente regulares, de irregularidad baja o intermedia, o de irregularidad torsional extrema. Y lo evalúa a esa irregularidad torsional estableciendo unos porcentajes de desplazamiento entre diferentes puntos que tomamos de nuestra estructura, que son los bordes, ¿no es cierto?, de los entrepisos, y en función de la rotación que tengan esos bordes y de la relación dimensional de esos desplazamientos, establece condiciones de regularidad o irregularidad torsional. En cuanto siempre estamos dentro de lo que son las regularidades en planta. También establece como estructuras regulares o irregulares si los elementos que generan resistencia para la acción sísmica son continuos en altura y el esfuerzo se mantiene en un único plano, o sea, si constituyen planos resistentes verticales continuos o no. Frente a esas situaciones va estableciendo estos parámetros de
regularidad o irregularidad torsional. Otro punto que se tiene en cuenta para que las estructuras sean regulares o irregulares, establece si los sistemas si el sistema estructural está formado por elementos perpendiculares o con doble simetría, valorando esos aspectos iniciales que veíamos en los primeros teóricos de la redundancia estructural. Y también establece esta clasificación de regularidad en función de las entrantes o salientes de la proyección de una planta con respecto a la otra y establece porcentajes de esa extensión de una planta sobre la otra, y con eso establece también este parámetro de regularidad e irregularidad. Eso serían las condiciones de regularidad en planta. Luego las condiciones de regularidad en altura también establece, ¿no es cierto?, un criterio para determinarlas como regulares o irregularidad baja, una irregularidad de rigidez media o una irregularidad de rigidez extrema, en función de estas relaciones dimensionales que existen entre los extremos de un plano resistente horizontal, o sea, de las losas, y el desplazamiento relativo que se produce entre cada una de ellas. Lo mismo establece como parámetro de regularidad o de irregularidad el hecho de que las masas varíen de un nivel a otro en un porcentaje menor a un 30%. Si se produce una alteración mayor a ese porcentaje, dejan de tener un comportamiento dentro de este parámetro de regularidad y se las considera irregulares, y entonces empiezan a cambiar los parámetros de valoración del comportamiento de esas estructuras. Lo mismo sucede con la continuidad de los elementos en vertical, cuando se producen retranqueos en el plano, y lo mismo establece para unas continuidades de resistencia entre los diferentes elementos verticales que constituyen, y lo mismo establece para una regularidad de la resistencia de los elementos verticales, una diferencia entre un nivel y otro que no debiera ser mayor o no debiera diferir en un 20% para definirlas como con continuidad en altura o no. Cuando no se cumple esta condición, se infiere que se puede generar la condición de piso débil, y de nuevo acá le excluye, ¿no es cierto?, de la posibilidad de aplicar este análisis simplificado al cual nosotros vamos a someter a nuestra estructura para establecer los primeros parámetros de regularidad. Dentro de lo que es el análisis estructural, vamos a proceder al primer control de deformaciones en planta, para lo cual nosotros ya tenemos nuestro modelo, hemos hecho nuestro análisis de carga de fuerzas horizontales, o sea, para someter a nuestro edificio a una condición que le va a imponer el sismo en la vida útil del mismo, que me permite evaluar cuál va a ser su comportamiento. Esta es la planilla del V0, donde hemos hecho la evaluación del WI, que sería el peso de cada uno de los niveles de entrepiso, la altura, o sea, la distancia que existe entre el plano de fundación y los diferentes niveles. Y acá hemos establecido el valor de esas fuerzas por nivel, y esto es el diagrama de esfuerzo de corte que me están generando estas fuerzas, que es el esfuerzo de corte que va a estar actuando sobre nuestro edificio. Para poder establecer esta fuerza sísmica, nosotros hemos determinado la zona sísmica, el tipo de suelo, el número de niveles, el factor de riesgo y el tipo de plano resistente vertical. La planilla ha hecho una evaluación
interpretando las diferentes variables, y ha determinado el periodo del edificio, la pseudoaceleración, el valor de reducción de las fuerzas, el coeficiente sísmico de diseño, y ha establecido un corte basal que ha sido el que se ha distribuido en altura en los diferentes niveles. Acá tenemos el esquema del edificio con las fuerzas horizontales aplicadas en la dirección Z, y ahora vamos a observar una primera deformada de ese edificio sometida a esas fuerzas horizontales. Acá tenemos la figura original, antes de ser sometida a esas fuerzas horizontales, y cuál ha sido el desplazamiento, ¿no es cierto?, de todo el edificio, y lo importante, que es lo que a nosotros nos interesa, que es el desplazamiento relativo entre los extremos de los diferentes puntos de nuestros diafragmas horizontales o de nuestros entrepisos. Acá tenemos la volumetría del edificio vista con esa deformación resultante de las cargas aplicadas. Acá tenemos el esquema donde le hemos pedido la valoración de esos desplazamientos en la dirección Z, que era la dirección donde estaban aplicadas las cargas. En el extremo superior, en el último nivel, esta es la magnitud de desplazamiento, los 66,7 centímetros. Acá podemos observar nivel a nivel cuáles han sido los desplazamientos de cada uno de ellos. Y vamos a tomar, este sería el extremo que más se ha desplazado, independientemente de la configuración de nuestro entrepiso. Esa sería la primera valoración que vamos a hacer en cuanto a los desplazamientos. Luego vamos a tomar en el otro extremo de la planta los desplazamientos que se han producido en nuestro edificio bajo estas acciones de carga, y vamos a transcribir acá en la planilla de verificación de desplazamientos esos desplazamientos máximos que se han producido, que estamos leyendo en nuestro software, que se han producido en uno de los extremos, en el extremo A, que es el que tiene el máximo desplazamiento, y luego los que estamos leyendo en el extremo B, y automáticamente la planilla lo que va a hacer es esa evaluación de la regularidad en planta, que es de la diferencia de estos dos desplazamientos evaluados, va a tomar el promedio y va a sacar esa relación que veíamos que establecía el reglamento inicialmente. Y en función de eso me va a estar brindando la información de ese parámetro que establece si la regularidad es una regularidad baja, intermedia o extrema si supera esos porcentajes iniciales. Ese control de deformación que está haciendo la planilla es lo que establece en el reglamento para determinar si mi estructura está dentro de los parámetros regularidad, irregularidad media o irregularidad extrema. ¿Cómo lo evalúa? Este desplazamiento que hemos tenido, este desplazamiento máximo que hemos tenido en uno de los niveles, este delta BK máximo, sumado al desplazamiento que tenemos en el otro extremo de la misma planta, el delta BK mínimo, sacado el promedio de esa relación de desplazamientos, va a establecer si la estructura es regular, si el desplazamiento máximo dividido ese desplazamiento promedio es menor a un 20%. Si esa relación, ¿no es cierto?, que establecimos recién entre el máximo y el promedio está entre un 20 y un 40%, tenemos una irregularidad media, y si supera el 40%, estamos en un edificio o en una estructura con una irregularidad extrema. Cada uno de estos parámetros tienen que ver con esto, con el desplazamiento máximo del borde de la construcción
el delta BK, este punto que leíamos en la diapositiva anterior, el desplazamiento promedio del borde de la construcción se obtiene, ¿no es cierto?, de el desplazamiento máximo del borde de la construcción, el desplazamiento mínimo continuo, o sea que está en uno de los dos extremos de donde estoy leyendo ese desplazamiento máximo, dividido 2, o sea, esto es el promedio, y del desplazamiento máximo y su relación con el desplazamiento promedio voy a establecer si mi estructura es regular, tiene una irregularidad media o una irregularidad extrema. ¿Para qué me sirve este control de regularidad? Nosotros vamos a trabajar con estructuras regulares, o sea que nuestra estructura, la que estamos diseñando, la vamos a comparar con este parámetro inicial. Nuestras estructuras tienen que comportarse desde el punto de vista del control de deformación rotacional, que sería en planta, en una condición de regularidad. No pueden tener ni irregularidad media ni irregularidad extrema. Entonces, ese sería el primer control de deformación que vamos a establecer sobre nuestra estructura. Vamos a proceder ahora a hacer el control de deformaciones en la dirección X. Ahora vemos nuestro esquema estructural sometido a las fuerzas horizontales ahora aplicadas en la dirección X, bajo el mismo estado de carga de fuerza sísmica que veíamos en la otra dirección. Procedemos a la lectura o a la visibilización del comportamiento de la estructura. Acá vemos cuáles son los desplazamientos relativos con respecto a la figura horizontal. La relación dimensional manifiesta y cómo es el comportamiento de desplazamiento de nuestro edificio. Y acá hacemos la lectura, ¿no es cierto?, de los desplazamientos máximos en la dirección de la fuerza aplicada que tenemos en un extremo de nuestra estructura, de nuestra configuración estructural, y en el borde opuesto, en cualquiera de los dos bordes, contiguos, o sea, de los mismos lados, vamos a proceder a la lectura de los desplazamientos. Estos valores los vamos a transcribir a la planilla, y lo que va a hacer la planilla es hacer esa evaluación entre el desplazamiento máximo de un extremo de la planta y el desplazamiento promedio en el mismo nivel. Dentro del control de deformaciones, también a través de la planilla podemos evaluar lo que es la distorsión por nivel o el comportamiento en vertical de la estructura. Y la evaluación que hace es, tomando los datos ingresados, los datos de desplazamiento relativo de los diferentes niveles, va a establecer, en función de la altura, cuál es esos desplazamientos relativos, esa cuantificación, y establecer si están dentro de la distorsión o dentro del límite de desplazamiento relativo que permite el reglamento. ¿Cómo se evalúa eso? ¿O qué es lo que se controla con esa evaluación de la distorsión? Que los desplazamientos relativos en altura sean lo más uniforme posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se genere en un solo nivel la concentración de todo el desplazamiento que puede ser leído para la totalidad del edificio. Mi edificio puede tener, o en este caso, como está en el ejemplo, tengo dos construcciones, dos estructuras que tienen el mismo desplazamiento máximo, pero que voy a tener un desplazamiento relativo uniforme nivel a nivel, y en el edificio de la derecha voy a tener un desplazamiento máximo concentrado en el nivel 2, en este nivel intermedio. Entonces lo que hace la planilla es controlar que estos desplazamientos relativos
sean lo más uniforme posible, estableciendo un límite, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el destino de la edificación, si es tipo A, A sub 0 o tipo B, y estableciendo una cuantificación. Y también, ¿no es cierto?, en función del tipo estructural que sea esa estructura. ¿Cómo lo calcula? Primero establece los desplazamientos últimos, que tiene que ver con el factor de amplificación de deformaciones, que tiene que ver con el tipo estructural, ¿no es cierto?, del que estamos hablando. El desplazamiento efectivo, que hemos leído, ¿no es cierto?, que se puede registrar a través del software, dividido el factor de riesgo que tiene en cuenta el destino del edificio. De ahí establece esa distorsión horizontal, haciendo esa relación de desplazamientos últimos de los diferentes niveles dividido la altura, y con ese valor de distorsión horizontal lo compara con los límites máximos permitidos para los diferentes tipos de construcción. Entonces lo que hace es, por un lado, el control del comportamiento torsional del edificio, que tiene que ver con la relación de desplazamiento en horizontal de los extremos de los diferentes entrepisos. Y por otro lado, a través del control de la distorsión, establece la relación en vertical de los desplazamientos de los extremos de los diferentes planos resistentes horizontales. Ese sería, ¿no es cierto?, esos serían los dos controles, ¿no es cierto?, que hace la planilla en cuanto al comportamiento relativo de desplazamientos internos que tiene el edificio.